Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en Santa Cruz de la Palma y se encuentra con nosotros Nieves Lady Barreto Sabey, que es la consejera de Presidencia, de Coordinación Territorial de las Administraciones Públicas, de Justicia y lo que es más importante también, yo creo que de seguridad, porque la verdad que a veces hace falta seguridad y máxime los habitantes de los Llanos Aridanes, que ahora estamos ya un poquito más tranquilos después de las actuaciones que se ha hecho con la Policía Canaria. Vamos a hablar de esas cosas, pero también de 3 decretos leyes que han sido muy importantes para la zona de los afectados, también del Valle Aridane. Lo primero, saludar a Nieves Ley. Nieves Ley, buenas tardes. Buenas tardes, Lucio. Bueno, ¿qué primera impresión tuviste cuando accediste a ser consejera? Porque son áreas importantes, de mucha responsabilidad y demandadas por la ciudadanía de la Isla de Palma, sobre todo porque a veces no llegábamos a tocar ese poder y a resolver problemas nuestros, ¿no? Bueno, yo creo que es una consejería de áreas complejas. Hay 2 consejerías en el gobierno que son transversales, una es Hacienda y otra es esta, llevar todo el personal del gobierno, que se hace a través de la Dirección General de Función Pública, y luego con áreas que, bueno, que para nosotros son muy importantes. El tema de seguridad es muy importante, el tema de justicia también, bueno, la parte transversal que tienes en administraciones. Al final era poder trabajar desde la consejería pues para intentar mejorar todo lo que tiene que ver con la administración, con la simplificación administrativa, con la seguridad, crear por primera vez una Dirección General exclusiva de seguridad que llevara el sistema de seguridad canario, el sistema público de seguridad canario, que queremos dotar y fortalecer en estos años, y que llevara la Policía Canaria, con el Cuerpo General de la Policía, pero también con las policías locales. Y yo creo que eso, y lo digo ahora, creo que va a ser un acierto a lo largo de estos años, porque vamos a poner visibilidad en un factor que para nosotros es fundamental, que es la seguridad, la Policía Canaria, con las policías locales y el Cuerpo General, pero también en la formación, volver a activar la formación. Hay un incremento formativo. De hecho, el otro día veíamos la noticia del incremento que en principio se pensaba que había menos miembros, pero ahora parece que hay más. Claro, nosotros llegamos en julio y había 192 policías dentro del Cuerpo General de la Policía Canaria. Hemos ido convocando procesos selectivos en estos meses, se han ido cerrando. Recientemente tomaron posesión 110, o se graduaron 110 policías más. Primera convocatoria de formación entre Policía Local y Policía Canaria, en los que 79 eran policías del Cuerpo General de la Policía Canaria. Ahora se incorporan, tenemos ya abierta el plazo para 141 plazas más, y la realidad es que vamos a pasar de julio del año 2023 de 192 policías a que en el primer semestre del año 2024 tengamos más de 400. Y a eso tenemos que añadirle, a esa cantidad, las 150 plazas que están ahora en los presupuestos, del que estamos modificando el catálogo de personal para poder sacar la convocatoria en 2025. Eso nos va a poner en un plazo razonable de 2 años, 2 años y medio, en más de 500 policías. Nos hace falta, el gobierno está haciendo un esfuerzo en ampliar la plantilla de policías del Cuerpo General. También los ayuntamientos canarios están haciendo un esfuerzo enorme en ampliar plantilla. No olvidemos que ahora entraron 31, que hace escasamente un mes y medio entraron 54 para distribuir en distintos ayuntamientos, y que en mayo entran en la academia en formación 141 más policías de los ayuntamientos, policías locales. Es decir, los ayuntamientos ahora mismo están haciendo un esfuerzo importantísimo en materia de seguridad, y bueno, esto es un tema coordinado entre todas las administraciones, y yo creo que todas tenemos que hacer un esfuerzo por ampliar plantilla de los cuerpos que tienen, de los que dependen cada uno de ellos. Yo creo que importante para La Palma, y también yo creo que a nivel de toda Canarias, son esos decretos, y sobre todo el decreto de la vivienda. Después entraremos en el decreto de vivienda protegida para la zona para los afectados de la isla de La Palma. Pero si le parece, hablamos primero, si vamos de manera cronológica, de ese primer decreto que salió en diciembre, territorial, con temas específicos de economía y social. Explíquenos un poquito de en qué consistía. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos aprobado en estos 8 meses, para 9 meses,
3 decretos, que realmente son 4 porque se modificó bastante el decreto de construcción en suelo rústico, el 1/2022, en total 4. ¿Qué hemos hecho con esos decretos? Mira, cuando llegamos en julio del año pasado nos encontramos un decreto urbanístico y un decreto agrario con problemas, no solo por advertencias de los distintos ministerios, sino nos planteaban problemas respecto del modelo que nosotros hemos defendido de reconstrucción en la isla. El decreto urbanístico, que fue el primero que aprobamos y que está en vigor ya hace meses, estaba limitadas las zonas en las que se podía construir, ponía muchas pegas en cuanto a las zonas que hoy no se puede construir porque la temperatura y la temperatura, por lo tanto, los suelos no lo permite, restringiendo absolutamente. No era el modelo que nosotros queríamos. Nosotros hemos aprobado un decreto en el que haciendo los informes constantes de medición de temperatura, ya cuando lo aprobamos habían pasado unas casi 200 hectáreas a zona en la que sí se podía construir. Esos informes se están haciendo, el Cabildo ya está hemos obligado al Cabildo a hacer informes constantes cada 6 meses como mínimo de la evaluación de la temperatura para ir metiendo más parcelas de esas en la zona que se puede construir. No hemos limitado las zonas de construcción, solo hemos puesto condicionantes a cuando la temperatura lo permita usted podrá tener licencia, y la zona roja, aquella en la que hoy no se puede construir porque está limitado y porque había un ámbito en principio que podría ser espacio natural protegido, no se había iniciado la delimitación del espacio, nadie que había planteado eso, no puede estar eternamente así. Hemos decidido iniciar la limitación del espacio, que como mucho tendrá que ser menos, no más, de lo que está pintado ahí, y poniendo una alternativa que saldrá cuando empecemos a hacer los pagos para la gente de la zona roja. En cuanto al decreto agrario, tampoco tenía nada que ver con el modelo que nosotros estuvimos defendiendo 2 años. Primaba la finca común o la reparcelación común, primaba el que todos esperaran para todos empezar a montar fincas juntos. Nosotros no creíamos en eso. Yo me pasé 2 años en la oposición del Parlamento diciéndole a la anterior consejera, deje hacer, a quien quiera hacer la finca, déjesela hacer, que la haga, porque ese motivará a otro y porque abrirá camino para otro, pero eso era imposible, no era viable con el planteamiento que tenía el gobierno anterior. Nosotros hemos contemplado las 3 opciones, pero contemplar las 3 opciones para que la gente pueda reconstruir las fincas desde que quiera. Y luego el decreto de vivienda, que como bien decías, está enfocado a empezar a construir de una manera más rápida vivienda pública en la isla de La Palma, viviendas protegidas, para poder facilitar a las personas que ya estaban en lista de espera en vivienda, como se va a hacer con el decreto de vivienda de toda Canarias, acceder a una vivienda protegida, pero con el plus que teníamos que contemplar por lo que pasó con el volcán. El volcán ha hecho que personas que hoy, aún cobrando, a partir de junio cuando empecemos a hacer los pagos de las únicas viviendas, empezamos por ahí, aún cobrando el valor de la propiedad que tenían antes del volcán, hoy posiblemente no puedan acceder a una vivienda. No serán muchos casos, pero habrá algunos casos en los que esas personas no podrán acceder a una vivienda. Eso va a suponer que esas personas tienes que contemplarlas también dentro de la posibilidad de esas 531 personas que están en lista de espera por una vivienda protegida desde antes del volcán. Esa lista va a aumentar. ¿No aumentará mucho? Bueno, pues a lo mejor no aumenta mucho, pero lo que no podemos dejar a nadie colgado. Entonces, ese decreto de vivienda de La Palma tenía que contemplar un plus para la zona del valle, para que aquellas personas que aún cobrando el valor de su casa, hoy no puedan acceder a una vivienda, y permitirles elegir entre quedarse con el dinero, que a lo mejor no les permite acceder a una casa, o optar a una vivienda protegida. Eso para nosotros era muy importante. Esa prioridad, consejera, al final es también de toda Canarias. Había gente que había hecho la petición en toda Canarias, ¿no? Claro, vamos a ver, el decreto de vivienda pública que ha aprobado el Gobierno de Canarias es para toda Canarias. Va a permitir, en Canarias, mira, el plan de vivienda protegida o de vivienda pública que aprobó el Parlamento en la pasada legislatura, todos los grupos que estaban en el Parlamento lo apoyaron, lo promovió el Gobierno y lo apoyaron todos, contemplaba construir 2.000 viviendas. En Canarias hay 25.000 personas esperando por una vivienda. Queda claro que el plan era una buena medida, pero se quedaba muy corta. Deficitaria. Claro, se quedaba muy corta para darle solución a todos los canarios que están esperando por una vivienda protegida. Había que tomar una medida urgente, una medida extraordinaria para poder inyectar en los próximos años viviendas en el mercado que faciliten a esas personas acceder. Había que hacer un decreto ley que se hace de manera rápida, de manera extraordinaria, de manera que se contemple la posibilidad, primero, de delegarle competencias a los cabildos. ¿Por qué? Porque los cabildos, teniendo fondos como algunos tienen
o colaborando el gobierno, pueden construir vivienda. Ponemos otro actor a construir viviendas aparte del gobierno. Facilitar que determinadas parcelas que hoy están destinadas a otro uso, pues sea de equipamiento, sea de un parque, sea a un centro cultural, sea lo que sea, el ayuntamiento decida, porque será decisión del ayuntamiento, decir, mira, pues yo en esta zona no voy a necesitar un parque o no voy a necesitar un centro cultural, pero sí necesito un edificio de vivienda, voy a cambiarle el uso. Hay otras prioridades. Exacto. Facilita también que los procedimientos de hacer el proyecto y adjudicar la obra para que se empiecen a poner bloques se acorte, adjudicando proyecto y obra a la vez. Y para mí otra cosa muy importante de este decreto es que por primera vez una norma del Gobierno de Canarias, de todos los tiempos, regula de manera directa, no en una disposición que quizás sea o no, de manera directa, contempla el coste de la doble insularidad en las islas no capitalinas, porque se modifican los módulos, es decir, se modifica el precio que cuesta hacer una vivienda en todas las islas y se reconoce que en las islas no capitalinas ese precio es mayor. Y eso lo contempla el decreto, de manera que cuando se adjudique un edificio de vivienda protegida en Fuerteventura, en Lanzarote, en cualquier isla no capitalina, podamos garantizar que la empresa no se larga a mitad de la obra porque no le da el dinero, que no tenga que abandonar tampoco el gobierno porque es deficitaria la obra, porque eso sabemos que todos conocemos en alguna isla alguna obra que al final se ha dejado a mitad porque los costes han subido y porque ya no te da. Bueno, se ha reconocido el coste de la doble insularidad y quiero recordar, y es muy importante porque yo vengo de una isla no capitalina, que por primera vez se reconozca eso en una ley es el primer paso para seguir reconociendo esto. Y también para que toda Canarias y todas las islas seamos iguales, ¿no? Efectivamente. Es que reconocer que vivir en Fuerteventura, vivir en Lanzarote, vivir en La Gomera es más caro que vivir en Gran Canaria y Tenerife es nuestra realidad del día a día. Por lo tanto, empezar a reconocer eso sin ningún tipo de miedo por parte de las administraciones y del gobierno, entendiendo que a lo mejor no todo se va a poder reconocer, pero que aquellas cosas que son vitales para la vida de las personas sí hay que compensarlas por la doble insularidad, es muy importante. Y yo creo que este decreto, especialmente al tratar de vivienda protegida, que vivienda protegida habrá que meter mucha en el mercado. Hoy hay personas que están trabajando, antes las personas que quizás se apuntaban al banco de viviendas, a la lista de viviendas, pues o no trabajaba alguna persona de la unidad familiar o no conseguían trabajo. Es que hoy hay personas que están trabajando y aún así no pueden acceder a una vivienda. Pues eso hay que solucionarlo y tenemos 25.000 canarios y canarias en Canarias esperando por esto.